Todas tenemos una historia que nos ha transformado, que nos ha hecho quienes somos hoy. Desde Vividoras queremos dar voz a esas mujeres que han convertido el dolor en un impulso y la dificultad en aprendizaje. En Historias de Superación hablamos con mujeres reales, con vivencias que nos inspiran y que nos recuerdan que no estamos solas. A veces la vida no cambia en un solo golpe, sino en muchos pequeños giros que al final te obligan a empezar de nuevo, una y otra vez. Thais ha sido madre, lejos de casa, ha emigrado, ha emprendido, se ha separado, ha vuelto a empezar y en todo ese viaje se ha encontrado a sí misma. Hoy nos abre su historia, la historia de una mujer que ha aprendido a vivir sin ningún tipo de miedo a los cambios. Thaisa, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por esta entrevista, la verdad es que es emocionante. Bueno, tú hablas que tu vida ha estado cargada de momentos de inflexión, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido ese momento que realmente te impulsó al cambio? Efectivamente es difícil como elegir uno porque hay muchos momentos que... O sea, la vida va cambiando y mi vida además ha sido siempre de cambios. Pero en particular yo creo que habría tres cosas. Una de ellas ha sido emigrar, porque cambias, pero de todos, de país, de lenguaje, de idioma, de ubicación, de cultura, y es un choque muy, muy fuerte y ves las cosas como desde otra perspectiva. Luego el ser madre también, obviamente, eso además lo sabes, que te da la vuelta también a la vida un montón, te cambia el orden de prioridades totalmente y eso pues también obviamente te cambia la vida sí o sí. Y luego, bueno, de lo más importante también, que yo creo que es un cambio muy crítico en la vida de cualquier persona, es cuando perdí a mi madre. Porque pues también te da otra vuelta a la vida, a ver las cosas de otra manera, a priorizar también, a pensar más en cuidarte también, más cuando tienes hijos. Pues ves las cosas de otra forma y te planteas, esta es la vida, estoy llevando la vida que quiero llevar. Te planteas en los objetivos que tienes, en cosas que a lo mejor habías dejado de lado y decidir llevarlas adelante porque dices, es que la vida es corta, no sabes cuándo. Hay veces que es como un poco loco, ¿no? El tener que pasar por situaciones que nos producen tanto dolor para poder resurgir y conectar con nosotras mismas y con lo que nos preguntemos, ¿qué queremos de verdad en esta vida? Lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero, ¿no? Efectivamente. Y es pues eso que me sigue sorprendiendo, ¿no? Cómo el tocar fondo nos hace resurgir como ave fénix, que tú lo has hecho en muchas ocasiones. Y ante todos estos cambios culturales, laborales, familiares, tuyos propios, porque tenías una vida estable, una pareja estable, ¿no? Un trabajo. ¿Cuándo fue cuando empezaste a sentir que necesitabas algo distinto? ¿Fue la pérdida de tu madre o fueron esos 3 puntos? Como digo, ha sido todo una continua vuelta, porque por ejemplo el cambio profesional yo era algo que yo ya desde que trabajé en oficina, yo trabajaba pues en una oficina, trabajaba en una empresa de desarrollo de software y sí, estaba contenta, la gente estaba súper contenta con mi trabajo, yo era muy buena en lo que hacía, pero lo de estar tantas horas en una oficina, el presentismo tan famoso aquí en España que está tan... Yo sabía que eso no encajaba conmigo, incluso lo hablaba con mis jefes, que siempre he tenido confianza con ellos, que eso no era para mí. Y yo tenía claro que quería hacer algo por mi cuenta, que quería hacer algo distinto, no sabía aún qué, pero pues poco a poco se fueron hilando las cosas y cuando me fui para Alemania yo ahí es cuando vi la puerta abierta, porque además pude empezar un poco con red de seguridad mi cambio, que eso también pues sí, obviamente cambios, pero siempre con una tranquilidad detrás de que las cosas pues aunque vaya mal tienes algo que te respalda. Entonces en ese caso pues la verdad es que con la empresa yo estoy súper agradecida porque me han apoyado mucho, de hecho sigo en contacto con ellos y a veces he trabajado con ellos todavía y me han recomendado a gente también, trabajo
también para gente que ellos me han recomendado para trabajar. Y entonces, ya digo, el cambio profesional era algo que se ha ido forjando poco a poco, que ha costado mucho porque también ha venido entre medias de mi maternidad. Uh-huh. Y entonces ha sido un camino muy difícil el tema de emprender, y la maternidad, la verdad es que es lo mejor del mundo porque puedes estar en casa mucho tiempo y puedes disfrutar de la infancia de los niños, puedes estar con ellos y eso es maravilloso. Pero también te cuesta más desconectar, ¿no? Porque yo, que también soy emprendedora, por supuesto todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Cuando emprendes, de algún modo siento como que estás apostando por ti, confías en ti, ¿no? Y en tu proyecto yo que también soy madre, puedes organizarte un poco mejor tu tiempo y estar a lo mejor más presente. Sin embargo, no desconectas nunca del todo y te cuesta, tienes que organizarte para estar al 100% con los tuyos también, ¿no? Entonces hay que medir mucho y saber gestionar esos tiempos. Totalmente. Y hablabas de que emigrar, ¿no? Irte a Alemania te impulsó en emprender, sí. En ese entusiasmo, esa ilusión, ¿no? De un proyecto nuevo. Sin embargo, al mismo tiempo hubo una desconexión con tu red, ¿no? Sí. Con tu red de personas, tu red vital, ¿no? Y luego la vuelta fue tal vez lo más duro, ¿no? Fue muy duro. Sí, la verdad es que sí, que irme, pues me iba con ilusión, me iba con ganas, me iba al principio un poco de reticencia, pero luego cuando empecé a informarme de cómo era la vida en Alemania, me gustó mucho la idea. La verdad es que tienen cosas que culturalmente son muy diferentes, todo el tema sobre todo de la crianza de los hijos es muy diferente, los colegios son muy diferentes y me encantó. Quitando por el clima, que era un poco el mayor problema, la verdad es que lo que era todo el tema, la vida, el abrir la puerta de mi casa y tener un prado verde delante, ¿sabes? Y poder sacar una manta de picnic y poderme ahí poner con los niños a comer, eso era una maravilla. Y una vida muy, muy tranquila, y en ese aspecto estaba muy bien. Pero la verdad es que el tema de redes de contacto, sí que es cierto que perdí gente, pero la verdad es que tenemos la ventaja de que vivimos en un mundo súper conectado. Entonces yo seguía teniendo mis contactos ahí. Tuvo momentos en que estuve mal y contaba con la gente. Sentiste igualmente. el apoyo. Sí. ¿Qué te sostuvo emocionalmente en ese tiempo, una etapa nueva? Estabas criando a tus hijos lejos de tu red, la ilusión, hablábamos que la ilusión laboral, por supuesto, que todo lo bonito que incluso conectaste más a lo mejor que con tu vida aquí, ¿no? En el día a día, pero emocionalmente fue encontrarte a ti misma lo que te sostuvo a lo mejor. Todavía no me había encontrado. Todavía. Eso todavía tardó en llegar. En ese momento yo creo que fue la red de expatriados, la que, o sea, algo que luego eso, en la vuelta fue difícil porque volver casi es más complicado, porque fuera es más fácil conectar con la gente porque estás en la misma situación. Entonces conectar con otros expatriados es súper fácil. O sea, además yo al principio pues conocí gente y tuve grandes amigas allí, pero luego además lo que pasaba también que era muy habitual que la gente se iba. Y estaban un tiempo y luego se iban, porque se volvían a su país, o a lo mejor habían ido por un tiempo por un tema profesional. Y eventualmente hubo un momento en que me quedé un poco descolgada y dije, no, yo tengo que hacer algo aquí. Y organicé yo un grupo, de hecho, de mujeres que nos juntábamos, mujeres hispanohablantes, nos juntábamos en una tapería española y de 12 de la mañana a 12 de la noche, wow. Un sábado al mes. O sea, lo hicimos además periódico y nos llegamos a juntar 14 personas, 14 mujeres. Y era un espacio de compartir, un espacio seguro, ¿no? Para vosotras y de apoyo, ¿no? Totalmente, y hablábamos de negocios, y hablábamos de cosas personales, cada una contaba su historia, y hablábamos, nos pasábamos, y era un día para nosotras, porque nos juntábamos casi todos los jueves con los niños, pero ahí no daba lugar a nada. Necesitábamos un espacio para nosotras. Lo importante de poder compartir, porque a veces te sostiene, la historia de la de enfrente te enseña o te da otra visión de lo que tú creías, ¿no? Que era la forma de seguir, tu forma correcta de verlo. Sí. Y después de ya una vida asentada en Alemania, empiezas a estar con una estabilidad en tu emprendimiento, en tu negocio propio.
tus hijos están contentos, o sea, tienes como una vida bastante estable y tú estás bien. Volvéis de regreso a España, encima en un momento complicado para todos, que era la pandemia. Y ¿cómo se vive? ¿Llegaste incluso a estar deprimida en esa situación? ¿Cómo se vive el sentirte así y no estar y estar desconectada a lo mejor de tu red de gente y de tu lugar donde naciste, volviendo años más tarde? Bueno, fue muy complicado por muchas razones, porque claro, precisamente nos pilló la pandemia, a mi ahora exmarido le ofrecieron en ese momento un trabajo, justo unos días antes de la pandemia además, él decidió no irse, porque ya se lo veía venir, y entonces no pudimos venir hasta que pasó todo más o menos, o sea, se calmaron las cosas. Y yo además, claro, yo el negocio además tuve muchos problemas porque se me cayeron clientes, no estaba yendo bien, o sea, me empezaba a ir bien la cosa y de pronto, ¡pum!, para abajo, o sea, fue todo, o sea, de pronto deja todo lo que has construido aquí, deja a ver qué pasa con el negocio que estaba empezando a ir bien, ahora empieza otra vez, planifica una mudanza internacional, reubica a los niños y todo pues complica. Entonces, encima volver en plena pandemia implicaba que conectar con la gente era mucho más complicado. Sí, si ya de por sí también por la incertidumbre, ¿no? que había en ese momento a nivel laboral también. Claro, es que es eso, era un momento complicado, ahí tuve de nuevo pues apoyo también de la empresa con la que trabajaba de desarrollo otra vez, también volví a trabajar con ellos también, aparte de lo que yo tenía de otros clientes, pero pues también me ayudó. Como digo, pues siempre busco redes de seguridad porque al final, si no, es más complicado. Pero sí, yo empecé a deprimirme mucho porque yo tenía una vida... no, de hecho es que la ciudad a la que nos fuimos ni siquiera no era donde vivía yo. Nos fuimos a una ciudad de Castellón, a Burriana, bueno, y yo ahí no conocía a nadie prácticamente. Entonces yo tenía amistades en Valencia, tenía amistades en Madrid, pero allí no conocía a nadie cerca. Entonces era muy complicado y tampoco era fácil desplazarse, tampoco era fácil quedar con la gente. Literalmente tuviste que empezar de cero otra vez, igual que cuando te fuiste a Alemania, pero esta vez la situación era diferente porque tú también te estabas reencontrando y estabas empezando a ser consciente de lo que querías, de lo que no querías. Pero ¿cómo se vive una separación cuando hay hijos por medio? Pues esa parte fue difícil, porque bueno, en mitad de toda esa situación de que yo no estaba bien, pues también me di cuenta de que yo había estado tiempo pensando que, bueno, ya crecerán los niños, ya mejorará la situación, pensando ese tipo de cosas, que supongo que les pasa en muchos casos, que bueno, al final la lista de prioridades, nosotras quedamos al final del todo y a veces la relación también queda por ahí en el fondo de la lista porque hay cosas más importantes y pues no estaba funcionando y yo empecé a notarlo, que las cosas no estaban bien y bueno, pues llegó un momento en que lo hablamos y la verdad es que bueno, bastante bien dentro de lo que cabe, o sea, conociendo situaciones porque yo creo que después de la pandemia ha habido muchas separaciones. Ha habido muchas separaciones por motivos diferentes y yo creo también porque mucha gente, igual que hemos hablado antes, también con el tema de mi madre y todo, pues también uno se replantea de esta es la vida que yo quiero llevar, me veo así, me veo con esta persona en X años y entonces pues a uno pues... Sí, ante una situación que no sabes qué va a pasar, pues eso, te planteas de es la vida que quiero llevar, estoy haciendo lo que realmente quiero, ¿no? Y a veces pues tienes que transitar el dolor para darte cuenta de eso. Sí. Y a veces el silencio, después de una ruptura, también enseña mucho. ¿Qué aprendió Taisa de ese silencio, de esa soledad, de estar sola? Que estaba muy bien. La soledad elegida sí. Es maravillosa. La verdad es que... Cuando no es elegida no es tan maravillosa. En este caso me di cuenta de que sí, de que las cosas no funcionaban. Y dentro de lo que cabe, como digo, ha sido bastante cordial todo, lo hemos llevado muy bien. Y bueno, con los niños pues
ha costado en algún momento, pero pues poco a poco se hicieron a la idea y bien. Y como la verdad es que dentro de lo que cabe, el que nosotros hayamos podido hacerlo de forma amistosa todo ayuda, porque ya digo, tengo contactos de gente que ha tenido situaciones muy feas y que sigue teniendo situaciones muy feas. Y en nuestro caso, la verdad es que hemos priorizado a los niños, hemos mantenido el priorizar a los niños y el seguir colaborando en educarlos y en que ellos estén bien. Entonces lo hemos hecho todo siempre buscando la forma de que a ellos no notaran un trabajo en un equipo problema. en cuanto Sí, la a verdad es que paternar, maternar. dentro de lo que cabe en ese aspecto estoy contenta de que las cosas pues de cara a los niños han ido bien y que los niños no han tenido problema en ese sentido. Y hoy dices que tu negocio crece, que estás feliz, que has encontrado el equilibrio. Sí. Qué bueno esto de encontrar el equilibrio y qué difícil, ¿eh? Sí. ¿Cómo se siente llegar a la calma después de tantos años de tormenta? La verdad se siente raro. Por momentos a veces es como esa sensación de, bueno, están las cosas demasiado bien, espero que no se tuerzan, ¿sabes? Pero es bueno, por fin. Siento que, aunque había momentos en que cuesta desconectar de una cosa o de otra, o que cueste un poco mantener ese equilibrio, porque al final nos la pasamos haciendo malabares, las madres con todo lo que llevamos, pero sí, la verdad es que ahora mismo estoy contenta, me va muy bien con el negocio y con expectativas de que siga yendo a mejor. La verdad es que sí. Mantengo ese equilibrio con los niños, de dedicarles tiempo también a ellos y ellos están contentos, con lo cual yo estoy contenta. Así que... Porque una cosa que sí es cierto, yo en mi caso también he vivido durante periodos muy largos mucha inestabilidad y cuando llegas a ese equilibrio, a esa calma, a veces se siente miedo, ¿verdad? De decir, no es el estado que estoy acostumbrada a vivir, ¿no? Es muy difícil también estar en equilibrio. Sí. Tampoco es un estado permanente, o sea, la vida es así, hay que ir detectando las cosas y sabiéndolas gestionar. Sin embargo, ese miedo existe, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te sientes cuando te has priorizado a ti misma? De maravilla. De maravilla. Por lo que decías eso, del encontrarme a mí misma, ya digo, ha venido, nada, hace poco he empezado a hacer cosas, de esas cosas que vas guardando en tu lista de cosas que quiero hacer y nunca he hecho. Me fui a hacer el Camino de Santiago yo sola, le propuse a una conocida de allí que hace cumpleaños, le propuse, digo, ¿no querrás que haga de princesa para los cumpleaños? Y me disfracé de Elsa. Y fui a un cumpleaños disfrazada de Elsa y a cantar y he vuelto a jugar videojuegos y estoy haciendo cosas que había dejado aparcadas mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y por qué las aparcaste? Por la maternidad, sobre todo. ¿Qué te gustaría que otras mujeres, que quizás algunas nos está escuchando, aprendiesen de tu camino? Que no se dejen tan abajo en la lista de prioridades. Y si tuvieses que decirle algo a la Taisa que regresó a España, que estaba en ese momento de incertidumbre, ¿qué le dirías a esa Taisa? Es complicado. Ese tipo de pregunta de qué te dirías a ti misma en el pasado es difícil, porque al final el camino que hemos llevado nos lleva a donde estamos. Todo lo malo y lo bueno que nos ha pasado nos lleva al momento en el que estamos. Entonces dices, pero ¿y si le dijera algo y cambiaran las cosas? ¿Realmente querría eso o no? Y ahora mismo la verdad es que no. Dentro de que he pasado malos momentos, prefiero que no cambie nada. Eres la mujer que eres por lo que has vivido, efectivamente. Quería darte las gracias de corazón por compartir tu historia, por compartir tu aprendizaje, por, sobre todo, ser un ejemplo de resiliencia en el sentido de que el camino no es fácil, pero que nosotros tenemos la actitud, tenemos las herramientas para decidir cómo queremos enfrentarnos a esas situaciones y elegir el rumbo de nuestra historia y de nuestra vida, ¿no? Entonces me parece que eres un gran ejemplo y quería agradecerte que te abrieses y compartieses así. Y
y de verdad gracias, y a todas vosotras deciros que podéis descubrir más historias de superación en espaciovividoras.com. Muchas gracias, Taisa.